Muchísimas gracias. Un saludo a todos quienes están aquí con nosotros esta tarde, a nuestro presidente de Dignidad, a Juan Manuel Ospina, bueno, y a todos los compañeras y compañeros que están esta tarde con nosotros. Voy a hacer una presentación que funciona con una lógica que yo utilizo mucho, que es decir que uno no va donde el médico a que el médico le diga dónde le duele, porque eso uno ya lo sabe, sino que lo principal es que el médico le diagnostique a uno bien cuál es el mal, cuáles son las causas del mal, porque si falla en el diagnóstico, pues sin duda tiene que fallar en la solución. Entonces suelo empezar estas presentaciones sobre los puntos programáticos es haciendo un análisis de cuáles son los problemas que yo veo y qué es lo que se supone que hay que resolver. Y el debate empieza ahí, porque nuestros contradictores no ven problemas. Les parece que todo está muy bien y que necesita pequeños retoques. Nosotros tenemos una visión diferente. Entonces, a partir de ese enfoque, empiezo por decir esto. No me voy a detener, porque creo que en un auditorio como este, que es de personas ilustradas, no tendría sentido. Pero digamos que las fallas del sistema, las fallas graves del sistema son evidentes. Son evidentes. Pues tampoco voy a decir que no hacen nada, porque ese es un cuento que nos han inventado los duquistas. No es que ustedes dicen que es que aquí no hacen nada, no, tampoco estamos diciendo que no se haga nada en el sistema, pero lo que estamos diciendo es que las fallas son evidentes y tenemos todo el derecho a corregir fallas evidentes y muy grandes, y sobre todo fallas estructurales que si no se resuelven, pues no va a ser posible que el sistema llegue a la calidad que tiene que llegar. Lo otro que quiero mencionar es esto porque es importante para enfocar a nuestros contradictores. Es que la ley esta 010 que atumbamos con el paro era una ley para empeorar el sistema. Era para hacerlo más perverso de lo que ya es. O sea, más centrado en el aseguramiento y el predominio del capital financiero sobre el sector. Menos servicio público y más negocio. Enfatizo en esta idea, ¿por qué? Porque hay quienes piensan que las cosas no pueden empeorarse y las cosas sí pueden empeorarse. Y por otra razón, porque aquí hubo inocentes, digamos, o bueno, personas que cuando estalló la pandemia pensaron que ahora sí iban a darnos la razón y que el mundo iba a aceptar que las cosas estaban mal y que se iban a corregir las cosas. Y quienes hemos seguido esto de cerca, yo no he encontrado todavía una sola opinión de quienes mandan de verdad en el mundo o en Colombia diciendo que hay que revertir el modelo de la globalización neoliberal. Ni una sola voz en ese sentido. Digo yo entre los que mandan en el mundo. O sea, el mensaje que nos han mandado es, esto es así y vamos a aprovechar esta circunstancia como una oportunidad, no para cambios democráticos, sino para profundizar lo mismo que tanto daño nos viene haciendo. Y la ley 010 es, digamos, un mensaje incontrovertible al sector salud diciendo, sector salud, vamos por lo que falta. Inclusive hay por ahí alguna ironía que vino, que alguien le reclama a algún todopoderoso y le dice, oiga, pero es que van a hundir este barco. Y entonces el tipo dice, sí, les vendemos los salvavidas, les vendemos los salvavidas. Y esa es la realidad en la que estamos, o sea, cero ilusiones de pensar que los duques del mundo, que las grandes potencias económicas, que las agencias internacionales de crédito y los organismos internacionales que manejan el mundo están pensando en modificar nada. Cuando mucho están promoviendo asistencialismo, porque el asistencialismo al final les mantiene sus negocios, es gasto público y mantener la capacidad de compra. Entonces, ¿cuál es el problema? Si además los impuestos los pagan los más pobres, ¿cuál es el problema de que el gasto público haga asistencialismo que les mantenga sus sistemas funcionando? Bueno, la otra cosa que quiero señalar, que es bien importante en este análisis, porque este es un análisis de los costos en últimas. O sea, ¿qué le sirve más a la gente, al ciudadano? ¿La estructura de costos que se tienen o si tenemos que mejorar la estructura de costos? Entonces, empiezo por decir una cosa que a rato se olvida, porque aquí en estos debates yo veo que hay personas que de buena fe creen que hay soluciones mágicas. Y resulta que la magia es cierta en la ciencia ficción, ¿no? Sí, o en los dibujos, en las historias de dibujos animados o en las fábulas. Pero las soluciones mágicas, la magia no opera en la vida real.
Entonces, para aterrizar es un poco, digo, dos cosas que van entrelazadas y son muy complicadas de administrar. Lo primero es que la salud, a diferencia de una buena parte de los instrumentos del desarrollo de la humanidad, la salud tiene costos crecientes. Tiene costos crecientes. Costos crecientes que se explican pues con una cierta ironía, es que morirse se volvió casi imposible. Sí, o sea, a uno lo mantienen vivo. Si usted tiene 10 millones de pesos o 100 millones del día, le van a dar la vida eterna a punta de máquinas y aparatos y medicamentos. ¿Cuánto vale una UCI? Y yo recuerdo en mis estudios sobre la historia de Manizales, el primer hospital de Manizales no era un hospital, era un sitio que llamaban hospital donde había unas monjitas muy caritativas que atendían a los pobres de solemnidad para darles, digamos, una muerte, por lo menos entre sábanas limpias y ese tipo de cosas. Pero la idea de que la gente la trataran realmente como hoy trata una clínica o un hospital a los médicos, eso no existía. Pero esto, repito, tiene costos crecientes. O sea que aquí esto es una batalla por la plata, por los centavos, si ustedes quieren. Porque si esto no se maneja súper bien, nunca va a haber recursos suficientes. Y la otra cosa que quiero señalar es esto. Es verdad que los recursos de la salud en Colombia se manejan muy mal, como lo voy a explicar. Y hay derroches y cosas que no se deberían hacer y corrupción. Pero también voy a hacer enfático una cosa, para que no la perdamos de vista. Para que no la perdamos de vista. Me está sonando este aparato, para que no la perdamos de vista. Los recursos que tenemos en Colombia para la salud son escasos, bastante escasos. Si no perdamos eso de vista. Y les voy a dar unas cifras. Miren. El gasto público en salud por habitante en Colombia es de apenas $345 por habitante, $345. El de Estados Unidos es $9,386 por habitante. Por habitante. O sea, 27 veces más grande que el nuestro. 27 veces más grande que el nuestro. El de Alemania es $4,589. O sea, 13 veces el nuestro. Y el de Francia, 3,785, o sea, 11 veces el nuestro. Si ustedes miran el mundo desarrollado, exceptuando a Italia y a España, todos están por encima de $3,000. Y si miran el mundo subdesarrollado, todos están por debajo de $1,000. O sea, con esto, ¿qué es lo que estoy señalando? Una relación inexorable entre la capacidad del gasto posible que se puede hacer en salud y el desarrollo económico del país. Esto es súper claro. Ustedes saben que yo esto lo vengo enfatizando mucho. O sea, y la diferencia entre Estados Unidos y Colombia es obvia, es que ellos tienen $65,000 de producto por habitante y nosotros tenemos $6,000 de producto por habitante. Y esa diferencia se nos refleja en absolutamente todo. Luego aquí la lucha porque cada centavo, cada dólar vaya a donde tiene que ir es una lucha de vida o muerte, literalmente hablando. Literalmente hablando. Pero en relación con Estados Unidos hago este comentario que es interesante porque nosotros somos muy del modelo de salud norteamericano, del capitalismo más salvaje de todo, el aseguramiento más brutal. Y es que miren ustedes la diferencia entre Estados Unidos y Alemania y Francia, o sea, países avanzados de Europa. El gasto norteamericano es de más del doble por habitante que el francés o el alemán. Y todos sabemos que seguramente la peor de las medicinas, sobre todo para las gentes sencillas, no por razones científicas, sino por razones del acceso, probablemente la peor de las medicinas del mundo desarrollado es la norteamericana. Es la más brutal, es la más bárbara, es la más despiadada con la gente. ¿Sí? Porque es un sistema, digamos, si algo es de capitalismo salvaje en Estados Unidos, es el sistema de salud. Es el sistema de salud. Bueno, y ese sistema de salud está montado sobre una cosa que se llama el aseguramiento. O sea, es la salud como un negocio de banqueros, de capital financiero. Bueno, y en lo que tiene que ver con Colombia, es muy distinto el sistema colombiano al norteamericano. Ellos, por ejemplo, no tienen EPS y ese tipo de cosas como las tenemos aquí. Pero en la idea de que esto es un negocio de aseguramiento, es tan bárbaro, si ustedes quieren, ese capitalismo salvaje norteamericano como el nuestro.
Llamo la atención. Y llamo la atención sobre qué puede ser la peor salud del mundo desarrollado. La salud norteamericana, a pesar de que más que duplica el gasto de los países. Entonces, en conclusión, este debate, aquí hay que defender cada centavo. Cada centavo hay que defenderlo. Porque ese centavo es la diferencia entre la vida y la muerte para muchísimos compatriotas, o entre el dolor y el no dolor de mucha gente. Bueno, despacho esto como una introducción. Primera parte. Miremos entonces cuáles son los dos grandes problemas que tiene el gasto del sistema de salud. Uno que es pavoroso, que es el nivel inmenso de corrupción de este sistema. Les voy a dar unos datos de algunos debates de los que yo he hecho en la plenaria del Senado. Yo puedo ser uno de los congresistas que más debates ha hecho sobre este tema. Y hubo algunos debates, hubo un debate sobre todo en el 2010 que realmente causó un impacto supremamente grande por lo que demostré. Entonces, ¿qué demostré? Que los señores de Saludcop, de acuerdo con la Superintendencia de Salud, se estaban robando 627 mil millones de pesos de la plata de la UPC, o sea, de la plata del sistema de la unidad de pago por capitación. 627 mil millones de pesos. De una plata que ya se habían robado y de otra que estaban en trance de robarse. Entonces, la superintendencia les dijo, oiga, me devuelven lo que se robaron y esto otro no se lo roban. Con un truco que es un truco fácil de entender. Cogen la plata de la UPC, que es para medicamentos, personal de la salud, administración y procedimientos quirúrgicos y hospitalarios, y la pasan al patrimonio de la EPS y se lo embolsillan. Bueno, a partir de ese debate, la Contralora Sandra Morelo hizo una investigación de más años del asunto y encontró que lo que se habían robado valía 1.4 billones de pesos y ordenó devolver esa plata. 1.4 billones de pesos. Sí, bueno. Para hacer corto el cuento, esa plata se perdió. O sea, el gobierno que encargado de recuperar esta plata la dejó perder. Esa es la realidad. Sobre eso también hice un debate. No me voy a detener. Hay muchos, en YouTube hay muchos videos y cosas de estas sobre el tema. Hay mucho artículo mío sobre este tema que he publicado en el diario La Patria, ¿sí? Y entonces esto se puede mirar. La otra cosa que yo denuncio en ese debate es cómo Saludcop también, inflando de manera tramposa los precios de los medicamentos, había tenido un gasto excesivo por 825 mil millones de pesos en medicamentos en unos cuantos años, según un estudio del CID de la Universidad Nacional. Miren, era tan escandaloso el comportamiento del grupo Saludcop que 18 EPS tenían un gasto por habitante en medicamentos de 36 mil pesos y el grupo Saludcop tenía 207 mil pesos. Ahora explicaré las causas de eso, pero es otro momento en el que se cogió al grupo Saludcop con las manos en la masa. Bueno, y lo otro que expliqué en ese mismo debate es que yo tuve cierta suerte en ese debate porque unos días antes reventó una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y eso fue una cosa escandalosa. Les voy a leer porque si no leo no me creen. ¿Por qué fue que fueron multados ASEMI y las EPS de ASEMI? Fueron multadas pues con la multa más grande que pudieron poner, que era una multa insignificante para lo que se habían tumbado. Dice el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio que habían constituido un cartel. La palabra cartel la puso la Superintendencia de Industria, no es mía, porque configuraron un cartel. ¿Qué es un cartel? Una colusión para delinquir de alguna manera o para usar de alguna manera. Entonces, ¿cuál fue el fin del cartel? Primero, engañar al gobierno y al país. Dice textualmente, la formación del cartel para ocultar y falsear la información remitida a los entes reguladores. Ocultar y falsear la información remitida al Estado. 2, no competir entre ellas, las EPS, ese es el cartel. Determinar uniformemente cuáles servicios serían suministrados a los afiliados y cuáles les serían negados, violando la ley que decía cuáles había que prestar, etc. Tercero, negar derechos e imponer tutelas. Esto es una cosa de lo más torcido que ustedes se puedan imaginar. O sea, negar derechos, ¿sí?, para obligar al ciudadano a imponer tutelas.
porque las tutelas las paga el FOSIGA o las pagaba el FOSIGA, que era el ente de esos días. Entonces dice, negar la prestación de servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el FOSIGA. ¿Esto qué quiere decir? Que se cobraban 2 veces el servicio, porque el servicio ya estaba pagado en el POS con la UPC. Y además, como si fuera poco, mediante marrullas fijar la UPC. O sea, establecer cuánto debía ser el costo de la UPC. Y el sumo del escándalo, ¿sabe cuál fue? Que en una investigación que hizo la Superintendencia de Industria, de esas que hacen por muestreo, de 182 recobros revisados, encontraron que en el 55% eran cobros sobre POS. O sea, que no tenían derecho a hacer el POS, o sea, que se cobraron 2 veces el mismo servicio. Inaudito. Ahora, nunca hubo una investigación penal que ha debido haber, por supuesto. Por supuesto que no, si no han debido terminar en la cárcel, porque estamos hablando de delitos absolutamente evidentes. Y el otro caso al que yo le he hecho seguimiento es el caso de Medimás. Esto es un torcido de proporciones mayúsculas. No me voy a detener, pero ustedes lo pueden absorber y encuentran de todo. Organizado por el Ministerio de Salud, con la complicidad de la Superintendencia de Salud, con tanto descaro que se inventaron la teoría de que esto era secreto, que no se podía conocer, porque esos eran negocios entre privados. Atropellando la advertencia oportuna que les hizo la Procuraduría, diciéndoles, oiga, eso es inaceptable, todo lo que van a hacer ustedes, todo. Yo lo denuncié con alguien más. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les dio orden de parar el negocio, pero fueron tanto las presiones que quitaron la orden. Bueno, y en el fallo final, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio orden de reversar todo el negocio de Medimás. Y dice en el fallo que todo ese torcido lo montaron a partir de una resolución del ministro de Salud. Yo me hacía una pregunta un día, bueno, este caso de Medimás es un caso de echa la ley, echa la trampa, o primero hicieron la trampa y después diseñaron la ley. Lo que dice la magistrada de la superintendencia fue que primero se idearon la trampa y después metieron la ley, norma que ella les tumbó en el fallo por inconstitucional. Bueno. Este es el resumen de estas cosas que les quiero contar. Bueno, y sobre esto hay historias. Quería simplemente detallar un poco esta historia. ¿Cuál es la relación de la Ley 100 con la corrupción del sistema? Esto es bien importante. Este fue un tema que en algún debate se lo expliqué de manera precisa al senador Uribe Vélez, que fue el que tramitó esa ley como senador. En ese debate estaba Alejandro Gaviria como ministro de Salud. Entonces, ¿qué les expliqué yo? Que esa es una ley como para ángeles, porque es una ley que no hace ni el menor esfuerzo de evitar que se roben la plata. Esto es increíble. Es una ley que es tan mañosa que la palabra ganancia y lucro no aparece en ninguna parte de la ley. No está en ningún rubro de la ley, Juan Manuel Ospina, de dónde sale la plata de la ganancia. Porque resulta que la ley y la UPC solo consideran gastos en personal de la salud, medicamentos, procedimientos y administración. O sea que la ganancia tienen que sacarla robándosela de la plata de la administración. Inaudito, pero es así. Llevamos en esta pelea ya 10 años y no ha sido posible que eso se corrija. Pero además la segunda característica de la ley 100 es que no tiene ningún sistema de auditoría robusto. Ninguno. Nada. Y cuando yo confronté al ministro de Salud, le dije, bueno, pero ¿cómo es esta cosa? ¿Esto cómo funciona? Me dijo, no, es que resulta que esto funciona sobre la libre competencia. ¿Y qué es lo que quiere decir la libre competencia en la teoría como para Walt Disney? La libre competencia todo lo hace perfecto porque la teoría es que ninguna EPS va a actuar mal porque la que actúe mal se le van los clientes para otra EPS y entonces en esa competencia, la libre competencia, todas actúan bien. Háganme el favor, y eso es lo que dice aquí la información, no se las voy a leer para no hacerme más largo. Entonces, por supuesto, que robar en el sistema de salud colombiano es una ganga. O sea, casi que el que no roba ahí es un imbécil. Donde se pone el dedo sale pus. Pero voy a decir una cosa también con franqueza, no todo el mundo roba, tampoco es así.
ahí hay gente honrada, pero lo cierto es que eso está abierto para que pase lo que pase, o por lo menos para el abuso, para que se hagan ganancias excesivas al respecto. Bueno, en tercer término, voy a tocar un poco qué es lo que es un sistema de salud. ¿Qué es lo que es un sistema de salud? Todo sistema de salud, ya lo he mencionado varias veces, debe pagar trabajadores, medicamentos, procedimientos y administración. Y administración. No hay sistema de salud que no tenga que cubrir los costos de la administración. Pero ojo con esto, no tiene que producir ganancias la administración. Esa es la discusión que tenemos aquí. Pero esas cuatro cosas son inevitables. Bueno, segundo criterio que quiero plantear. ¿Cuál es la prelación que debe tener un sistema de salud? Y es obvio que la prelación de manera absoluta tienen que ser los pacientes. O sea, un sistema de salud se tiene que montar diseñado pensando en quién, en la gente. Menos dolor, menos enfermedad, menos muertes, menos sufrimientos, etcétera. Ese tiene que ser el objeto. Todo el sistema tiene que tener ese objeto, o si no el sistema está viciado. Y para que eso sea así, se necesita que los trabajadores de la salud estén en las mejores condiciones, porque no puede haber buena salud si los trabajadores de la salud no están en las mejores condiciones. O sea, si un médico tiene que trabajar 20 horas diarias y tiene unos ingresos que no le alcanza, pues por supuesto que ahí hay un problema gravísimo. Y tienen que tener también de otra parte las mejores IPS, las mejores clínicas, los mejores hospitales, los mejores instrumentos, los mejores aparatos, etcétera, etcétera, los mejores medicamentos, todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio. Y esto ya dicho, todo vale un montón de plata. Ahora, sin administración, ya dije, tampoco funciona este asunto. Aquí tiene que haber gerentes, ascensoristas, oficinistas, contadores, de todo, si no, no funciona. Pero entonces, ¿a dónde aparece la discusión? ¿A dónde aparece la discusión? Es que tiene que haber ganancia en la administración. Porque yo he dicho desde el principio, esta es una discusión por plata. O sea, o la plata que hay va toda a lo mejor que es a los pacientes y las cosas que necesita el paciente, o le sacamos al sistema un montón de plata por ganancias que no retroalimentan el sistema o que pueden no retroalimentar el sistema o que no se vuelven servicios para la gente. Ese es el gran debate. Este es el gran debate. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí con el cuento de la administración se inventaron el aseguramiento, que son dos cosas distintas. O sea, hay muchos países del mundo donde el administrador no hace ganancias. Por ejemplo, cuando es el Estado no hace ganancias. Cuando el administrador es sin ánimo de lucros tampoco hace ganancias. No es obligatorio. O sea, usted puede pagar una administración a todo full, muy bien paga con los costos que sea, pero es que la ganancia es otra cosa. La ganancia es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí con las EPS? Nos cobran la administración. No hay duda, hay que pagarla y si la pagan, digamos, bien paga o a los precios que debe ser, no hay problema. Pero además le hacen ganancia a su capital, al capital de ellas. Y digamos que en el capitalismo esa es una cosa que es, digamos, inherente al capitalismo. Es que si usted tiene un capital invertido, usted le hace una ganancia. Pero lo que pasa es que le ganan plata también a la plata pública. Y ahí sí empieza el debate. Porque eso puede ser así. En Colombia es así. Pero podría no ser así. Podría no ser así. Sea administrado por el Estado o por privados. O de manera mixta. Y estamos hablando de sumas supremamente grandes. Supremamente grandes. Este es un poco el centro del debate. ¿Qué hacer con las EPS? Insistiendo en que tienen que existir. Y no es un problema del nombre. Mejor, ¿qué hacer con el administrador de los recursos? Y una pregunta que va más allá. ¿El administrador de los recursos es un servidor del sistema? ¿De un sistema en el que el rey es el paciente? ¿O el administrador del recurso es el rey del sistema? Entonces, ¿cuál es el lío que tenemos aquí? Que en un sistema como este o como el gringo, no estamos hablando de sistemas de salud,
sea, no estamos hablando de sistemas para la salud de los colombianos, sino de sistemas para el negocio financiero con la salud de los colombianos, que es una cosa bien distinta. Parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas. Una cosa es un sistema de salud que utiliza la enfermedad y a los pacientes como un pretexto para hacer utilidades financieras, y otro que funciona es con la lógica de que no se hace. Este es un sistema, ¿sí?, que es para el negocio financiero con la salud de los colombianos y no un sistema para la salud de los colombianos. Y esto se visualiza con facilidad. Un jefe de una EPS al final del año no rinde cuentas a sus propietarios hablando de cuántas vidas salvó, cuánto dolor evitó, etcétera, sino cuánta plata ganó. Y si no gana plata, pues lo echan del cargo. Me imagino que le dirán: doctor, usted está muy bien para que se vaya y monte una fundación o alguna cosa y haga obras de caridad, pero aquí esto es con que suene la registradora, como decían los viejos comerciantes. Si no suena la registradora, esto no tiene sentido. Entonces, en este modelo hay un riesgo de moral que llaman los banqueros, que es por completo intolerable. Ahora, estamos hablando de que la UPC, la sola UPC de este negocio, o sea, la plata del Estado directa, vale 46 billones de pesos, más de 46 billones de pesos. Este puede ser el negocio más grande de Colombia. Ahí vi ahora que sacaron las cosas de las más grandes empresas de Colombia y están varias EPS de primera, porque además es una plata que el Estado les da todos los años, aumentada en los términos en los que se calcula. Bueno, termino entonces en esto. ¿Cuál es la propuesta? ¿De qué estamos hablando? Entonces empiezo, pues a partir de lo que he dicho antes, pues viene una propuesta. Primero digo esto es una propuesta en construcción, eso no es demagogia. Yo cuando anuncié que mi candidatura a la presidencia hablé de un gran acuerdo nacional que se conformaría de integrar acuerdos regionales o parciales, ¿sí? Parciales mejor. Entonces este es un acuerdo en construcción que debemos construir. Yo tengo mis ideas y las aporto a la discusión, pero la idea es que de verdad nos sentemos. O sea, yo no estoy haciendo demagogia con esto, de que yo me invento unas cosas y digo que es un acuerdo. No, estoy hablando de que construyamos un acuerdo. Deben participar, por supuesto, los puntos de vista de los pacientes, los puntos de vista de los trabajadores, obvios, son súper claros, de las IPS públicas y privadas, por lo que voy a mencionar más adelante. Inclusive, si las EPS que hay quieren hablar de este tema, conversamos con ellos. Las escuchamos, porque lo que estamos es buscando el acuerdo más amplio que pueda hacerse. ¿Para qué? Para mejorar el sistema de salud. Y si hay que controvertir con alguien y entrar en contradicción con alguien, pues toca. Pero digamos que el propósito es hacer el acuerdo más amplio que podamos hacer. Bueno. También, ¿qué planteo? Que el sistema debe ser en general un sistema, para este efecto lo llamo tipo mixto. O sea, debe haber presencia de actividad pública y de actividad privada. O sea, no es un proyecto. Es muy importante que esto no lo dejen perder de vista, porque o si no, nos comen los tramposos que se mueven en política en Colombia. No es un proyecto para estatizar el sistema. No es una propuesta para estatizar el sistema. No estoy proponiendo estatizar la economía nacional. La Coalición de la Esperanza no propone estatizar la economía nacional. Pero eso no quiere decir que el Estado no debe intervenir. Pues claro, es con el Estado interviniendo y participando, actuando, entre otras cosas porque es que pone toda la plata. Entonces sería el colmo que ni siquiera así pudiera actuar. Pero además por otra razón, para que no nos dejemos engañar. Esos que andan diciendo que es que el capitalismo es en Estado son unos mentirosillos o unos ignorantes, pues supinos. No existe capitalismo sin Estado. No hablen más basura. O sea, si algo ha demostrado la pandemia es que si el capitalismo no actúa el Estado, pues lo que sucede es que la economía cae en el caos y las relaciones sociales, cosa que no es lo mismo que estatizar la economía, ni es socialismo, ni mucho menos. O sea, en el capitalismo, el Estado interviniendo no se llama socialismo, se llama capitalismo de Estado, eso lo sabe cualquiera que se interese por estos asuntos. Entonces digo, IPS privadas e IPS públicas. La presencia de las públicas está ganada con los años en el debate. Las intentaron destruir estos fanáticos neoliberales y está demostrado hasta la saciedad, esa ABC de la economía de mercado, que hay muchos sectores donde el privado no llega, no puede llegar porque no aparece la utilidad.
Entonces es inexorable tener la mejor red pública hospitalaria que se pueda tener como una necesidad del funcionamiento de este asunto. Pero también digo con franqueza, no se pueden acabar las IPS privadas. Eso en las condiciones de Colombia resultaría un absurdo por completo. La otra cosa que señalo como criterio, parte de estos criterios los señalo contra los mentirosos. No se trata de regresar a lo que había antes de la ley 100. Eso, digamos, esa es una etapa de la historia de la salud en Colombia, pero ahora estamos en otra etapa. Y particularmente hay que ser muy cuidadosos en cuidar los recursos que tiene el sistema de salud, tanto en la parte pública como en la privada. Ese monto de los 46 billones hay que cuidarlo, porque si nos descuidamos, nos lo quitan. Más en la crisis tan grande en la que estamos. Pero si hay otras cosas que se puedan mantener de esa norma, se mantiene. Ese no es el problema. O sea, el problema no es cómo se llame la norma, el problema es qué dicen las normas. Y aquí lo que hay que hacer es una reforma profunda de este sistema de salud, una reforma profunda del sistema de salud. Habrá que detallar muy bien, esto es muy importante tenerlo en cuenta con quienes vamos a construir este asunto. Hay que construir un excelente periodo de transición entre lo que hay y lo que queremos que haya. Las cosas más difíciles en los cambios es hacer la transición. Eso lo ilustran bien los viajes. Los viajes no son complicados ni cuando uno antes de irse ni cuando llega al sitio. Los viajes son complicados es por el camino, que se pierden las maletas, pasa de todo. Y si uno está de malas ni llega. ¿Sí? O se pierde. Eso es muy importante. Y en esa transición que hay que ser muy celosos en que esa transición no maltrate a los trabajadores. Porque además los mentirosos, los enemigos van a decir que es que la reforma es contra los trabajadores y que van a perder sus empleos. No es cierto. Nadie tiene por qué perder sus empleos en esta transición. Por el contrario, podrían aparecer más empleos. Y por supuesto que otro de los criterios de esta propuesta es que hay que mejorar las condiciones laborales de todos quienes trabajan en el sector. Se cae de su peso. O sea, somos contrarios a toda esta política de tercerización laboral. Nosotros somos amigos de contratos a término indefinido, estabilidad laboral, prestaciones sociales, mejores salarios, etcétera, etcétera. Que eso es lo que es moderno, es lo que es contemporáneo. Lo otro son regresiones hacia el pasado muy propias del neoliberalismo, pero ahí tenemos que ser cuidadosos. Lo otro como criterios, estoy señalando criterios muy brevemente. Un énfasis inmenso, y eso lo saben los médicos mejor que yo y quienes trabajan en salud, en la prevención. Todo sistema de salud tiene que tener curación porque queramos o no la vida nos lleva a tenernos que curar en un momento u otro. Pero por supuesto que la inteligencia más elemental dice que es mejor prevenir todo lo que se pueda prevenir. De las muchas maneras, no yo voy a entrar en detalle aquí sobre cómo se previene, desde mejorar la calidad del agua hasta todas las demás cosas que se pueden hacer. Este tiene que ser un pilar y no lo es que esto es inaudito. ¿Cómo es posible que un sistema de salud en el siglo XXI no tenga la prevención como pilar? No, porque es que el negocio es vender salud. Es que entre más valga el asunto, más plata ganan. Es así de perverso el sistema que tenemos. A mí me gusta bastante, les digo francamente, eso se podrá discutir, pero yo creo que se ha ido demostrando cada vez más la importancia de la medicina familiar. O sea, esa atención cercana al paciente. No para quedarse ahí, sino como una vía de acceso al sistema, inclusive al más complejo que sea necesario. Pero creo que eso cada día se demuestra más que es una buena manera de entrarle al sistema. Hay que hacer un esfuerzo muy grande por reducir los costos todo el tiempo, porque ya dije, cuando tenemos $345 de producto per cápita, que hoy deben ser menos, porque estas son unas cifras de antes de esta crisis, ¿sí? Pues hay que ahorrar cada centavo. Entonces la lucha anticorrupción tiene que ser sin cuartel. No se puede, o sea, esto tiene que ser definitivo. Así nos cueste plata hacerlo. Así nos cueste plata. Miren, la primera utilidad que le entra a una empresa en el mundo de la economía privada es la plata para los auditores y los guachimanes. Ningún empresario es empresario exitoso porque sea tan estúpido que se deje robar la plata de su gerencia. No de los de la calle, de los de adentro. Entonces aquí necesitamos una auditoría, así sea costosa, pero auditoría para impedir que se roben la plata. Porque no hay mayor ineficiencia que se roben la plata de cualquier negocio.
Por supuesto que hay que trabajar muy duro en la eficiencia, todo lo que eso significa, todas las venas rotas, todas las austeridades, todas las cosas que reduzcan y reduzcan los costos sin sacrificar la calidad. ¿Sí? Pero tiene que haber una política de austeridad porque yo insisto, es que no tenemos sino $300 para esta cosa. Y eso no es soluble de un día para otro. Yo no los voy a engañar con ese asunto. Así podamos aumentarlo un poco, pero siempre estaremos lejísimos de los 27 veces de los gringos o las 11 veces de los alemanes. Y hay una cosa que hay que trabajar muy duro y se sabe que se puede trabajar, porque en esto Colombia es de lo peor del mundo. Reducir los costos de los medicamentos y en general de toda la tecnología que tiene que ver con esto. Esto es una desvergüenza. Aquí han hecho demagogia sobre eso, porque algo han corregido, pero tan poquito que es más la demagogia que han hecho. Aquí todavía se puede avanzar muchísimo en eso y hay que avanzar de manera sistemática. Y bueno, la pandemia nos confirma una cosa que era la teoría de quienes luchan. Llevamos años en estas luchas. Haber acabado con la producción de vacunas fue un error catastrófico. Aquí hay que promover la producción de medicamentos. Esto es un problema que ya ese debate está por lo menos en el terreno de la teoría ganada, como la seguridad alimentaria, la seguridad de los medicamentos. O sea, es que el mundo es un mundo cruel y duro y perverso. Ustedes han visto cosas más ignominiosas que lo que nos han hecho las potencias económicas y las transnacionales con las vacunas. ¿Alguien ha visto una cosa peor que esa? ¿Más desalmada? Entonces nosotros tenemos que fortalecer este sector y desarrollar nuestra propia industria de los medicamentos, por supuesto que sí, con el Estado respaldándola en todos los momentos en los que sea necesario. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con las EPS y con este término? Esta es la parte balseada del asunto, como decían los abuelos. ¿Qué hacemos con las EPS? Esto hay que mirarlo con detenimiento y voy a ser muy amplio en lo que voy a decir porque, repito, estamos construyendo un acuerdo. Y en este acuerdo deben participar todos los sectores. O sea, el acuerdo no consiste en que yo haga un recetario y todo el mundo está de acuerdo. Esto hay que conversarlo con las IPS para empezar. Las IPS públicas y las privadas son un actor definitivo, tan definitivo como los pacientes y como los trabajadores de la salud. Pero incluso, ya lo dije, si alguna EPS quiere oírnos y que la oigamos, lo hacemos. Pero en el mundo de las IPS, de las EPS hay que diferenciar. No nos olvidemos que en ciencia, en buena medida, la clave está, o una de las claves es clasificar y diferenciar, o sea, detallar. Entonces, con las EPS públicas, que las hay, algunas poderosas, digamos que no tenemos la contradicción que planteé inicialmente. ¿Sí? O porque no hay utilidades, o porque si las hay se deben reinvertir en la propia operación del asunto, o sea, que se convierten en calidad o se deben convertir en calidad. Las EPS que puedan ser sin ánimo de lucro o que sean sin ánimo de lucro, si las hay, pues digamos que en parte resuelven el problema principal que es el lucro. Esto tiene sus complejidades, yo sé, pero lo planteo como cosas que hay que mirar con detenimiento. O sea, no es lo mismo ser EPS banquera que ser EPS Estado, que ser EPS sin ánimo de lucro. ¿Qué hacer con las con ánimo de lucro? Ahí también hay opciones que se pueden mirar. Un punto que yo creo que es de principio es que no le pueden hacer ganancias a los recursos públicos. Eso no resiste una prueba moral. Porque es que la teoría económica en el capitalismo, ¿qué es lo que dice? Usted recibe ingresos o de su trabajo o de su capital. O sea, el capital le produce ganancias y su trabajo le produce ingresos. Pero lo que sí no puede suceder es que yo le haga ganancia al capital del otro. O sea, ¿cómo justifican que se le haga ganancia al capital del Estado? Si es el Estado el que está poniendo la plata. Es un debate teórico bonito que se puede hacer y que hay que hacer. Y la otra cosa que hay que mirar es cuál es la tasa de ganancia. Es que esto es tan perverso que ni siquiera sabemos cuál es la tasa de ganancia. Yo les doy este dato. Usted mira la tarifa de los servicios públicos domiciliarios y ahí está pactada en la tarifa una tasa de ganancia. Normalmente altísimas, espantosas, pero por lo menos está dicha. Y los costos del servicio se supone que responden a esa ganancia. Pero es que aquí ni siquiera eso hay. O sea, la ganancia es la que se les dé la gana, la que puedan hacer. ¿Cómo así? Medio limitada por el monto de la administración.
Hay todo un debate, quiero decir. Ahora, a mí, ¿qué es lo que más me suena? Pues es obvio que lo que más me suena son públicas muy controladas para la eficiencia y la anticorrupción y el clientelismo y la politiquería, que eso hay que afinarlo, ¿sí? Y la sin ánimo de lucro me ha parecido cada vez más interesante ese asunto, que debe ser mirado como una posibilidad, como una posibilidad. Y por supuesto que también puede haber unas que yo llamaría en este momento mixtas, que sea algún tipo de acuerdo de convenio de públicas con sin ánimo de lucro. Esto último que estoy diciendo, sobre todo, simplemente lo estoy presentando como una gama de posibilidades. Es el tipo de cosas sobre las que debemos conversar. Yo quiero insistir en este asunto. Si Colombia no es capaz de hacer acuerdos sobre temas de importancia capital, va a ser muy difícil avanzar en transformaciones y en modificaciones de signo democrático. Porque primero hay que ganarse al país, hay que convencer al país. Y segundo, hay que gobernar. Y para gobernar necesitamos fuerza política. Esos que andan por ahí de milagreros diciendo que es que todo lo resuelven así en un cuarto de hora y que es que ellos son muy zorros y no sé qué, esos son cuentos. Yo estoy bregando a hacer la campaña más realista para que lo que nos comprometamos a hacer lo hagamos. Y lo que podamos hacer por acuerdos, pues es lo mejor que se puede hacer. Ahora, si en algún momento hay que estrellarse, pues nos estrellamos también, pero hagamos todo lo posible por construir la mayor unidad que podamos construir, porque aquí el propósito no es hacerle mal a nadie. Aquí el propósito es hacer el bien y que las cosas nos salgan bien. Yo, por ejemplo, estoy insistiendo en dignidad, estamos insistiendo en muchas cosas que manda un mensaje muy bueno. Crear fuentes de empleo y fuentes de empleo ante el problema general de la economía del país. Porque también, digamos, si no desarrollamos la economía general del país, no vamos a poder tener los recursos suficientes. Y siempre digo, enfatizo lo de fuentes de empleo para mandar el mensaje de que los empleos no caen del cielo, sino que aparecen donde aparece una decisión de inversión que genera empleos. Sea un esfuerzo campesino, indígena, sea un esfuerzo empresarial. Es ahí donde aparecen los empleos. ¿Y eso qué es lo que nos quiere decir? Que podemos coincidir sectores populares asalariados, clases medias y empresarios en propósitos que son comunes. O sea, no es cierto que aquí se deba seguir insistiendo o se insista en que entonces el trabajo y el capital deben vivir en una guerra perpetua. Eso es absolutamente obtuso, y más en un país ultra subdesarrollado como este. Es que hay países del mundo capitalista que sus crisis o sus problemas es porque producen tanta riqueza y son tan desarrollados que entran en crisis. Aquí vivimos en crisis por el subdesarrollo, está tan atrasado, ¿sí? Que esto que casi, o sea, esto es tan atrasado que casi que ni capitalista es. Álvaro Portilla, médico de dignidad de Valledupar, médico muy importante allí, un día me dijo, la está usando mucho, Álvaro. No, es que esto se llama feudocapitalismo, tiene mucha razón. Y para salirnos del feudocapitalismo, aquí hay que unir a este país todo, no somos capaces de lograrlo. Eso es ABC, esto está claro en la vida desde hace mucho rato y muchos lo venimos explicando desde hace mucho tiempo. Bueno, termino diciendo esto, como una especie de cuña. Va muy bien lo de dignidad y va muy bien lo de la coalición de la esperanza, hay que decirlo, lo de dignidad es muy exitoso. De todos los medidores que tengo me dicen que es muy exitoso. Mucho respeto, mucho cariño, mucha claridad, mucha coherencia en lo que estamos haciendo. Eso que hemos querido decir siempre, gente de todos los sectores, excelente que eso se esté presentando. Y lo de la coalición de la esperanza va muy bien también. Ahí hemos salido ya en gira a Barranquilla, al eje cafetero, pues no alcanzamos a ir a Armenia porque se varó el avión. Sí, esta semana vamos para Bucaramanga, ¿sí? Estuvimos en Cali, muy bien realmente esas salidas que hemos hecho. Entonces, decirles esto, cada vez yo estoy más optimista en que no es cierto, como dicen quienes hicieron la final en el 2018, andan con el cuento de que esta final también tiene que ser entre ellos, y que ya que los demás somos como bobos, que porque estamos en estas cosas, que eso ya está definido, no, paja. Aquí nadie tiene etiquete asegurado para el 2018, para el 2022. Nosotros estamos ahí en la competencia. O sea, aquí no hay dos proyectos políticos para el 2022, hay por lo menos 3. Y uno de esos es el de nosotros, la coalición de la esperanza. Y estamos en condiciones de pasar a la segunda vuelta
de pasar, toda la aritmética y los análisis políticos dicen que podemos pasar sin problema a la segunda vuelta y ganar la jefatura del Estado si pasamos a la segunda vuelta. O sea que estas cosas son posibles de realizar. Entonces termino diciéndoles esto. Quienes coincidan con nosotros en esto, decirles, bueno, aquí ya lo que queda es el camello, meter el hombro. Entonces, los votos no los van a regalar, nadie. Entonces, aquí nos toca ponernos a convencer a todo el mundo de estar nuestras teorías y nuestras posiciones y nuestras cosas y a convencerlos de que entendemos muy bien qué es lo que pasa en este sistema de salud. ¿Sí? ¿Dónde hay que poner, pues, el dedo señalando qué es lo que hay que hacer? Y estamos construyendo, yo veo ya muy afinada esta propuesta, que es una propuesta que nos permite acabar de concretarla, ¿sí? Para hacerle una propuesta que le sea viable a los colombianos y que nos permita construir. Seguramente se me quedan cosas, siempre se quedan cosas, pero bueno, yo dejo hasta aquí lo que quería decirles y nuevamente les agradezco muchísimo estar con nosotros esta tarde.